Bienvenidos todos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro servicio de hoy orando. El versículo de hoy se encuentra en Proverbios y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo tiene mucho que ver con la apreciación o la interpretación que le demos, porque nosotros, si leemos bien, dice que instruyamos al niño en su camino. Quiere decir que caminemos al lado de él. Yo no puedo instruir a alguien en su camino, en su caminar, si no voy al lado de él. Quiere decir que a los niños hay que acompañarlos todo el tiempo. Y eso es importante, dice, instruye al niño en su camino. Entonces, hoy vamos a orar entendiendo que los niños no se crían solos, que los niños no se deben de delegar a nadie, que a los niños no los puede educar el internet, ni los amigos. Por ahí dicen que si tú no lidereas a tu hijo, si no lo pastoreas, alguien más lo va a hacer. Y a veces son las redes sociales, y a veces son maestros, y a veces son familia, pero los niños nos han sido entregados a los papás. Entonces somos los encargados de instruir al niño en su camino. Mientras van caminando tenemos que estar siempre a un lado. En esta semana me decía mi hijo pues que cuando él estaba chiquito, su papá trabajaba y no tenía como mucha compañía de parte de papá como a lo mejor tenía la mía. Pero el solo hecho de que mi esposo sea ejemplo de trabajo para mi hijo es una manera de instruirlo. Ahora, tú puedes dar un ejemplo, pero dar instrucción tiene que ver con hablar con ellos, es enseñarles paso a paso. Si tú lees las instrucciones de cómo prender una computadora, te dice paso a paso cómo hacer algo para que sea infalible, ¿ok? Para que funcione. Entonces, de eso se trata, de estar con los niños. Y cada vez que Poncho, mi hijo, o Miranda, tenían una duda, yo siempre les decía, pregúntale a papá. Entonces iban con él y él los instruía. A lo mejor los papás salen a trabajar, no están tan presentes como las mamás. A veces son las mamás las que salen a trabajar, pero tienen a los niños a cargo de gente en la que ellas confían. Tienen a la abuela, al abuelo, a la hermana, y esas personas se encargan de instruir a los niños también. Entonces hay que cuidar muchísimo con quién dejamos a los niños, darles instrucciones precisas para que ellos entiendan. Vamos a orar. Dios, en esta tarde te queremos agradecer infinitamente la confianza de depositar almas nuevas, pequeñas, en nuestras manos. Hoy tengo en mi corazón a cada niño del Lugar de Paz, a los que están cumpliendo años y van creciendo, y que durante esta pandemia estoy segura que los vamos a volver a ver después, ya cuando nos podamos reunir, y me voy a sorprender de su crecimiento. Pero yo espero también verlos crecidos en tu Espíritu Santo, Señor, en tu palabra, en sabiduría, en gozo, en mansedumbre. Y hoy te quiero dar gracias por cada uno, también por aquellos que nacieron antes o durante la pandemia, que son los más pequeñitos, los que cada día cambian y que probablemente pues no estamos teniendo la oportunidad de verlos crecer, pero ya falta bien poquito para verlos. Y te quiero dar gracias por cada uno de ellos. Sé que ellos necesitan instrucciones precisas. Ayúdanos como iglesia a darles instrucciones precisas todo el tiempo. Ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús, a acompañarlos en su caminar, y que sus papás sean sus principales instructores, líderes, sus principales ejemplos, que cuando ellos tengan que referir algún concepto bíblico, sus referencias sean sus papás, o sea, la gente de la iglesia, que cuando hablen de honestidad, sus papás sean el referente de honestidad. Nosotros, sus pastores, sus líderes en la iglesia, seamos referentes de honestidad, y que sepamos darles instrucciones, porque una instrucción va del paso 1
y va subsecuentemente hasta el último paso. Y si nos saltamos un paso, entonces las instrucciones no funcionan. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seamos gente, que sepamos darles instrucciones a los niños, que las cosas les queden claras, que ellos puedan estar seguros de que si siguen los pasos que les hemos enseñado, las cosas les van a resultar. Y hoy, Señor, que el eje principal, que hoy que podemos orar por esto, el eje principal sea la palabra, sea tu palabra, sea la Biblia, y que ese sea el eje principal de toda instrucción que se les gire a cada niño. Decía yo, desde el bebé hasta los que cuando regresemos y los volvamos a ver estén hechos ya todos unos pubertos, unos adolescentes. Cada uno de ellos, mis hijos, tus hijos, oro por cada uno de ellos. Te pido y te doy gracias por todos los que están siendo criados por papá o por mamá o por papá y mamá o por una abuela o por un abuelo o por una tía o por un tío. Que tú, Señor, estés ahí en medio de cada una de esas relaciones y ellos puedan ser instruidos. Oro porque ningún adulto corrija a un niño sin antes haberlo instruido y asegurarse que entendió la instrucción. Porque no se vale regañar a un niño cuando no se le ha dedicado el tiempo de instruirlo. Hoy oro porque los adultos podamos entender esto y que nunca nos atrevamos a corregir a un niño del que no estamos seguros que entendió bien las instrucciones. Cualquier niño es corregible después de haberle dado las instrucciones. Hoy oro porque tengamos la paciencia, la sabiduría, la claridad para instruirles correctamente mediante tu palabra en toda su vida práctica, todo el tiempo, para que les quede claro, para que sus caminos, Señor, sean caminos productivos, fructíferos, de bendición, de avance, de crecimiento, en el nombre de Jesús. Hoy te quiero dar gracias, porque sé, Señor, que esto proviene de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenas tardes. Un gusto y un privilegio estar con ustedes nuevamente. Les enviamos bendiciones, les enviamos saludos a cada una de las familias y esperamos que todos estén bien, que el Señor los siga bendiciendo y guardando. En salud a todos y cada uno de ustedes. Muy especialmente queremos enviar saludos y felicitaciones a todas las mamás por el Día de la Madre. Mañana, ¿verdad? El Día de las Madres. Un abrazo a todas, muchas bendiciones. Que Dios las siga guardando muchos años más en salud y en bendición y sobre todo que les siga dando las fuerzas, ¿verdad? Porque ser mamá requiere eso, requiere muchas fuerzas, requiere un gran esfuerzo, un gran a veces sacrificio, dedicación y hoy quiero felicitar a todas las mamás, les mandamos muchas bendiciones y hoy vamos a hablar precisamente acerca de esto, ¿verdad? Porque creo que el ser mamá es un desafío hoy en estos tiempos, hoy en estos días. De hecho, ser mamá o ser papá es todo un desafío. Se requiere coraje, se requiere valentía, se requiere fortaleza, ¿verdad? Para enfrentar muchos desafíos, mucha fe sobre todo, porque estamos en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Y hoy vamos a aprender en la palabra, a la luz de la palabra, sobre la vida de una mamá que a veces hablamos poco de ella, ¿verdad? Una mujer que hablamos poco de ella, que está precisamente parte de su vida, ¿verdad? Muy breve su participación, pero muy importante en el libro de Éxodo. Así que si me puedes acompañar a Éxodo capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 al verso 10. Éxodo 2, del verso 1 al verso 10, estamos hablando de la historia de Moisés. Tú conoces la historia de Moisés, ¿verdad? Un poquito como de introducción. Moisés, ¿verdad? Nace, ¿verdad? En Egipto, nace de una mujer, ¿verdad? Su mamá se llamaba Jocabed. Jocabed es una mujer judía, ¿verdad? Que tenía dos hijos, ¿verdad? El mayor, Aarón, y María, ¿verdad? Una hija llamada María. Y cuando Jocabed queda embarazada de Moisés, son tiempos muy complicados porque si tú recuerdas la historia, el pueblo de Dios lleva ya más o menos casi llegando a 400 años de esclavitud en Egipto.
Entonces, sin embargo, era un pueblo que a pesar de estar en la esclavitud, crecía y prosperaba. Dios, ¿verdad?, los bendecía y los egipcios trataron de ahogar, ¿verdad?, ese crecimiento, trataron de detener, acomodar al lugar del crecimiento porque tenían miedo, tenían temor de que el pueblo de Dios en algún momento llegara a ser más poderoso que el propio pueblo, el pueblo egipcio. Entonces, una de las instrucciones o una de las cosas que dio precisamente el faraón fue el tratar, ¿verdad?, digamos, de sobornar, ¿verdad?, a las parteras para que cuando nacieran los hijos de los judíos, ¿verdad?, no los dejaran vivir, sino que los mataran al momento del nacimiento. Sin embargo, dice la palabra, ¿verdad?, que ellas no accedieron, ¿verdad?, a esta acción. Entonces, uno de los siguientes edictos que el faraón dio fue dar carta abierta, libre, a que todo egipcio que fuera testigo del nacimiento de algún bebé, tenía la libertad de matarlo. Entonces, Moisés nace, ¿verdad?, en esta situación. Jocabed enfrenta una situación, imagínate cuánto temor como madre, ¿verdad?, de estar embarazada y saber que tu hijo va a nacer con la amenaza de ser asesinado, ¿verdad?, de ser echado. La Biblia dice que los echaban en el río Nilo. Entonces, más o menos es esta situación la que estamos viendo en esta época, en este momento de la historia. Y quiero que me acompañes a leer el libro de Éxodo capítulo 2. Dice el verso 1 en el capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Cuando Moisés nace, ¿verdad?, lo esconden durante 3 meses. Pero dice, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo puso en una zona donde había como un remanso, ¿verdad? No lo abandonó simplemente ahí al río, sino una zona donde había un carrizal, ¿verdad? Un remanso. Y una hermana suya, o sea, una hermana de Moisés, ¿verdad?, precisamente María, ¿verdad?, decimos que es el nombre. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, dice, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, María, se acercó, ¿verdad?, y le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, o sea, a la mamá de Moisés, ¿verdad?, la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar. Señor, hoy queremos darte gracias por la bendición de tu palabra, gracias por el privilegio de estar, Señor, en la distancia, Dios, para aprendiendo y escuchando tu enseñanza, tu palabra, tu voz, Dios, a través de estos pasajes. Te pido que en este momento, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo traiga revelación y discernimiento a todos nosotros. Que especialmente, Señor, tu palabra bendiga a cada una de las mamás del lugar de paz, cada una de las mamás que me están escuchando en este momento, bendícelas. Que tu palabra lleve esa unción y ese poder, ese respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, para poder llenar de sabiduría nuestros corazones. Te damos gracias, Dios, por la bendición, Señor, de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Jocabed, ¿verdad? Vemos en esta parte de la historia, bueno, a lo mejor tú dirás, pero ¿cómo sabemos que se llama Jocabed? Bueno, si tú vas en tu Biblia y buscas en el libro de los números, recuerda que el libro de números es un censo, ¿verdad? Es precisamente un censo. El libro de números en el capítulo 26, verso 59, ahí menciona el nombre de la mamá de Moisés, ¿verdad? Eso lo puedes tú checar por tu cuenta, pero Jocabed, ¿verdad?, estaba en esta situación de dificultad. Y Jocabed tenía que tomar una decisión. ¿Sabes? A veces como padres, las decisiones que tomamos o que tenemos que tomar respecto a los hijos no son sencillas, no son fáciles, requieren de tener mucha fe, requieren de confiar en Dios
Y a veces pensamos, ¿verdad? A veces creemos que la fe es como, incluso lo decimos, ¿verdad? La fe pues es hacer todo lo que a nosotros nos corresponde y dejarle lo imposible a Dios. Pero a veces la fe es un poco más que eso. A veces la fe se torna algo activo, no tan pasivo como simplemente dejar que Dios haga todo, sino más bien activamente nosotros enfrentar las cosas y tomar decisiones. Y esto es lo que está pasando en la vida de Jocabed. O sea, Jocabed está en una situación muy complicada como mamá de Moisés, como mamá de este bebé recién nacido. O sea, imagínate ocultar a un bebé durante 3 meses. Sí, yo recuerdo que mis hijos, ¿verdad? Cuando estaban recién nacidos, cuando estaban chicos, los niños lloran, o sea, los bebés lloran y hacen ruido, ¿verdad? Entonces, imagínate a los hebreos, imagínate a Jocabed, ¿verdad? Con este bebé recién nacido, tratando de esconderlos, ¿cómo le habría hecho para que no se escuchara su llanto? ¿Verdad? Para que no lo oyeran llorar y que no lo fueran a echar precisamente al río, ¿verdad? Como era el edicto. O sea, era una situación definitivamente muy complicada, muy tensa, pero Jocabed fue valiente. Jocabed fue valiente en medio de esta situación. De hecho, la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 23 dice que por la fe Moisés fue escondido por sus padres, ¿verdad? Durante 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, pero el libro de Hebreos le da esa mención a Jocabed, a los padres de Moisés, ¿verdad? Como que fue por la fe, una fe activa que creyó en Dios, en la protección de Dios, aún a pesar de poner sus propias vidas en riesgo, ¿verdad? Porque eso era a lo que se estaban arriesgando. Entonces, esta fe de Jocabed es esto que Jocabed hace en medio de esta situación. Tiene varias connotaciones en términos actuales, ¿verdad? O sea, es una fe activa. A veces la fe nos llama a tomar decisiones riesgosas. O sea, por ejemplo, hay de repente personas, ¿verdad? Hay matrimonios que no pueden tener hijos, que no pueden concebir y simplemente tienen fe y adoptan, ¿verdad? O sea, se activan, creen en que Dios va a suplir, ¿verdad? Que Dios va a proveer y deciden adoptar a un bebé, ¿verdad? O por ejemplo, te pongo otro caso, el tener que hablarles en estos matrimonios en donde de repente, ¿verdad? La mamá, ¿verdad? Tiene fe, mamá cree en Dios, pero el papá no. Y entonces la mamá, aún a pesar, ¿verdad? De ese distanciamiento espiritual de parte del padre, la mamá toma la decisión de hablarles de Dios a los hijos, ¿verdad? O sea, esto también implica fe, o sea, enfrentar precisamente estas dificultades. O por ejemplo, confrontar, ¿verdad? Cuando los hijos van creciendo, ¿verdad? Y entran en esta etapa de la adolescencia y que empiezan a pedir todos estos permisos, ¿verdad? Que de repente como padres sabemos que no es lo más correcto, el tener el valor, la fe para decirles no, no puedes ir, no te doy el permiso, aún a pesar de que existen otros padres, otras mamás, otros papás que sí dejan ir a sus hijos. Entonces, ese conflicto social que de repente se presenta, pero esa valentía de decir no puedes ir, ¿verdad? También requiere fe, también requiere un respaldo, ¿verdad? Tener la tranquilidad de que Dios va a respaldar esa decisión que tú como mamá, como papá, estás tomando en ese momento, ¿verdad? O sea, el confrontar a los hijos y decirles que no. O por ejemplo, ¿verdad? Estas mujeres, ¿verdad? Estas mamás que tienen estudios, que quizás tengan una licenciatura o una carrera y deciden no ejercerla. O sea, no ejercerla, ¿para qué? Para dedicarse el 100% a la crianza de los hijos. Esto también requiere fe. También requiere entender que a veces hay un llamado más importante de parte de Dios y que una carrera, ¿verdad? Los estudios, aunque son importantes siempre, pueden quedar en un segundo término cuando hay cosas que son más importantes. Entonces, lo primero que vemos en Jocabed, la mamá de Moisés, es esto, es una fe valiente, ¿verdad? Es un corazón que cree en Dios, que confía en Él y que decide actuar, decide proteger al niño. Ahora, no solamente Jocabed es valiente, sino que Jocabed también es sensible. Su fe también es una fe sensible. Es la segunda característica de la fe de Jocabed. Es una mujer sensible. O sea, ella dice la Biblia que hizo una canasta. Si tú te vas al término original, al término hebreo, en hebreo original, dice que los materiales con los que Jocabed hizo esta pequeña canasta en donde depositó al niño son exactamente los mismos materiales con los que fueron creados el arca de Noé. Exactamente los mismos materiales. Yo me imagino que quizás Jocabed, ¿verdad?
leyó, ¿verdad? Recuerda que ellos escribían los pasajes, ¿verdad? De la Biblia en los muros, ¿verdad? De donde ellos vivían, y quizás ella leyó, ¿verdad? Esto y quizás se le ocurrió, ¿verdad? A lo mejor dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo, voy a poner al bebé en esta canasta y lo voy a poner en el río. Ahora, el río representaba riesgo, ¿sabes? El río Nilo es un río que estaba abundantemente poblado por cocodrilos, ¿verdad? Estaba lleno de cocodrilos. Mi esposa estaría así como que paniqueadísima porque ella odia los cocodrilos. Pero el río estaba lleno de cocodrilos. Entonces imagínate poner a un bebé a la deriva en una canasta flotando en un río lleno de cocodrilos. O sea, es una cuestión como que dices, ¿en qué estás pensando? Sin embargo, la sensibilidad de Jocabed que hizo, o sea, ella lo puso en un lugar especial. Dice que estaba en una zona donde había carrizales, ¿verdad? En un carrizal. Es decir, es una zona donde había un remanso y donde las mujeres, ¿verdad? Acostumbraban reunirse y estar ahí. Entonces, Jocabed seguramente pensó, dijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que alguien rescate al niño? O sea, para que alguien lo encuentre y lo saque, ¿verdad? Y no tenga yo que exponerlo, sobre todo. Entonces, ella inteligentemente, sabiamente, ¿verdad? Con esta sensibilidad, va y deposita, ¿verdad? Al niño en esta canasta, precisamente en esta zona, ¿verdad? Cuidando precisamente de los riesgos, tratando de minimizar los riesgos que representaban. Hay otra cosa más que sucede. Dice la historia que la hermana, ¿verdad? La hermana del bebé, ¿verdad? No menciona el nombre, pero igual lo puedes constatar en los otros libros. La hermana del bebé, la mamá Jocabed la envía a estar al pendiente, a cuidar. Si ella estuviera allá a la orilla, ¿verdad? Viendo la canasta, pues iba a ser como muy obvio, ¿verdad? Pero su hermana, ¿verdad? Su hermanita, ¿verdad? Era más fácil que pasara como desapercibida por ser o sea, no era probable que pensaran que ella era la mamá del bebé. Es a lo que quiero llegar. Entonces, Jocabed envía, ¿verdad? A la hermanita a estar al pendiente del bebé, de estar al pendiente de lo que está sucediendo. Y cuando la hija de Faraón, ¿verdad? Desciende con sus doncellas y escucha el llanto, ¿verdad? O sea, escucha el llanto del bebé, o sea, manda a las doncellas, lo sacan y ella dice, este es un niño hebreo, ¿verdad? Y entonces en ese momento, ¿verdad? La hermana llega, ¿verdad? Y le dice, ¿quieres que te busque, ¿verdad? ¿Quieres que te busque alguna nodriza para que lo críe? O sea, la ley en Egipto decía que cualquier, ¿verdad? Egipcia que quisiera adoptar tenía la facultad, podía, ¿verdad? Contratar a una nodriza para que le criaran el bebé, y eso era perfectamente legal. Entonces, la hija, ¿verdad? El estar ahí al pendiente de lo que está sucediendo, la hermana de Moisés, era también parte del plan que tenía Jocabed sobre lo que estaba sucediendo. O sea, ella estaba como al pendiente, cuidando, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Cuando Moisés fue encontrado, ¿verdad? Te digo, fue la hermana la que ofrece buscar una nodriza, y obviamente ella recomienda ¿a quién? A la propia mamá de Moisés, ¿verdad? O sea, la propia hermanita dice, pues, ¿a quién fue a presentar? Fue a presentar a la propia Jocabed. Entonces, Jocabed termina siendo la nodriza de Moisés, ¿verdad? Entonces, ya en ese momento legalmente tiene la posibilidad de formarlo, de criarlo, tiene, digamos, una autoridad, como de tutora, vamos a decir, para posteriormente al entregarlo, ¿verdad? A la hija de Faraón. Y no nada más eso, sino que ahora además hasta le iban a pagar por criar al bebé. O sea, imagínate qué plan tan perfecto dentro de todo lo que está pasando. Ahora, eso, ella era sensible. Jocabed era una madre sensible a sus hijos y tenía como ese plan perfecto, ¿verdad? Una madre sensible en estos tiempos, ¿qué hace? Pues hace todo por sus hijos, se esfuerza. Hay mujeres, hay madres de familia hoy en día que a pesar de estar criando, también, ¿verdad? Están trabajando, organizan su agenda. Papás que de repente tienen que cuidar un rato uno, otro rato otro, pero los dos están trabajando porque a veces la economía, ¿verdad? Así lo requiere. A veces se necesita estar haciendo como ese doble esfuerzo para poder sostener a la familia, para poder sacar a los hijos adelante, ¿verdad? Y esa sensibilidad de no simplemente desentenderse de los hijos, sino de estar al pendiente, es algo que definitivamente reconocemos en muchas mamás que están ahí haciendo todos esos esfuerzos para sacar
sacar a los hijos adelante, ¿verdad? Jocabed no solamente tenía una fe valiente y una fe sensible, sino que además Jocabed fue recompensada por lo que ella hizo, ¿verdad? Como te decía, era normal, ¿verdad? Era normal que contrataran a una nodriza para alimentar a un bebé que estaba siendo adoptado, y esta nodriza se convertiría en un guardián legal, ¿verdad? Del bebé durante todo este proceso. Así que dentro de lo que sucede, ¿verdad? Con Jocabed y con Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Fue puesto en el Nilo en el preciso momento en el que tenía que ser puesto. Pero no nada más eso, sino que la hija de Faraón descendió en el momento exacto para encontrarse con el bebé en el río. También, ¿verdad? En ese preciso momento estaba la hermana ahí al pendiente para ir y decirle, ¿quieres que...? O sea, igual ella podría haber dicho, no, ¿sabes qué? Pues yo me encargo, ¿no? Pero, ¿quieres que te busque una nodriza? No, pues que, a ver, pues sí, tráeme una nodriza. Y entonces la hija va y le trae a la propia mamá, ¿verdad? Para que lo alimente, ¿verdad? Para que lo críe. Entonces, todo perfecto, o sea, ¿me entiendes? Todos los planes, todo lo que Jocabed seguramente había pensado y dijo, quizás ella dijo, lo ideal, ¿verdad? El escenario perfecto ideal sería que las cosas se dieran de esta manera. Pues todo sucedió al pie de la letra, o sea, todo se dio perfecto. Y aunque el pasaje, en todo esto que acabamos de leer, aunque el pasaje nunca dice, ¿verdad?, que Dios acomodó las cosas, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que sucedió? Yo definitivamente creo que sí fue la mano de Dios obrando en todo momento, acomodando todo de la manera perfecta, de la manera idónea, para que Moisés, ¿verdad?, llegara a donde tenía que llegar. ¿Por qué? Porque recordemos cómo termina la historia de Moisés. O sea, Moisés, ¿verdad?, cuando él es destetado, cuando ya no tiene que recibir, ¿verdad?, el alimento de su madre, entonces ella va y lo entrega a la hija de Faraón, y entonces Moisés recibe la educación hebrea, ¿verdad?, en sus primeros años, pero después es entregado a Egipto para ser educado en lo que en aquel entonces era, podríamos llamarle como las mejores universidades del mundo. O sea, los egipcios tenían estudios muy avanzados en muchas ciencias, en muchas áreas. Entonces Moisés creció no solamente en un ambiente privilegiado como el nieto de Faraón, ¿verdad?, el hijo adoptivo de la hija de Faraón, sino que además fue educado y fue enseñado en este tiempo. O sea, estaba siendo preparado para la gran misión que recibiría, ¿verdad?, cuando ya fuera un adulto a los 80 años y Dios lo llamara a pastorear a su pueblo, a rescatar a su pueblo de Egipto y llevarlo durante esos 40 años en el desierto. O sea, venía una gran misión, venía una gran tarea para Moisés. Pero si Jocabed, si su madre no hubiera hecho todo esto de lo que acabamos de hablar al principio, Moisés no hubiera llegado, ¿me entiendes? Moisés no hubiera podido alcanzarlo, el punto en el que Dios quería que llegara y que estuviera listo para poder ser llamado por él. Entonces, las mamás, ¿verdad?, las madres tienen un gran privilegio en la etapa de la educación de los hijos. Hace 8 días hablábamos precisamente de esto, ¿verdad?, de que tienen un privilegio las mamás, porque ellas pasan gran parte de su tiempo con los hijos, ¿verdad? Es un privilegio, de verdad, es un llamado de parte de Dios muy, muy importante. Entonces, tú que eres mamá, tú que tienes el privilegio de criar, ¿verdad?, hijos, nunca pierdas de vista esto, nunca pierdas de vista eso, y nunca menosprecies, aunque tú sientas que la sociedad de repente te menosprecia, que quizás la sociedad vea menos. Quiero decirte, mamá, que ese privilegio que tú tienes de criar y de llevar a los hijos en su camino, ¿verdad?, en el camino que Dios ha preparado para ellos, de acompañarlos, es uno de los llamamientos más importantes que cualquier ser humano pueda tener. En una ocasión alguien le preguntaba a una mamá, ¿verdad?, llegó y le preguntó, bueno, ¿y usted a qué se dedica? ¿Verdad? ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted qué hace? Y esta mujer respondió, dice, yo estoy en la misión de formar y enseñar a un par de Homo sapiens a vivir y formar, a vivir, ¿verdad?, y seguir conforme a los principios transformadores para alcanzar una sociedad así como
utópica, social o planteada conforme a los principios de Dios desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Una respuesta así como que súper elaborada. Pero realmente es eso, es que la crianza de los hijos es así, realmente es toda una ciencia, es todo un ministerio, es todo un gran esfuerzo y de verdad merece una gran importancia, un gran llamado. Así que, mamá, tú que me escuchas en este día, yo quiero decirte que si tú has dejado muchas cosas, si tú has dejado quizás carreras, trabajos, empresas, para dedicarte, ¿verdad?, a la crianza de los hijos, si tienes ese privilegio de poder dedicar tu tiempo 100% a la crianza, o a lo mejor has tenido que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, y parte de tu tiempo lo dedicas a criar hijos, ¿verdad?, y otro tiempo lo tienes que dedicar al trabajo porque las cosas simplemente pues así se dan de repente. Yo quiero decirte que ese llamado, ese ministerio que tienes es uno de los ministerios más importantes. La formación, el poder encaminar a los hijos y enseñarlos en los caminos que Dios tiene preparados para ellos, enseñarlos a creer en Dios, a tener fe, a confiar en Él, a ser valientes, a ser esforzados, a no querer quedar bien con este mundo, sino querer buscar estar bien con Dios, porque a final de cuentas eso es lo que importa. Yo quiero decirte lo mismo hoy, mamá. O sea, tú no te dejes llevar por lo que la gente diga o lo que la gente piense. A final de cuentas, con quien tú tienes que estar bien es con Dios Padre. Y Dios Padre, si Dios Padre te ha dado el privilegio de criar hijos, eso es un gran voto de confianza que Él está poniendo en tus manos. Así que sigue con tu esfuerzo. Yo te felicito por ser mamá. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere y te dé las fuerzas para seguirlo haciendo. ¿Sí? Si tú tienes una mamá, si tú que me escuchas quizás no eres mamá, pero tienes mamá cerca de ti, reconócelas. Reconoce el esfuerzo que hacen, reconoce lo valientes que son e infúndeles fe, apóyalas lo más posible, porque es una tarea difícil, es una tarea que de verdad se requiere mucha fe, mucho valor. Hay momentos de repente muy difíciles en la crianza de los hijos y de verdad, o sea, el tener a alguien a su lado, que pueda decirles, vas bien, vas adelante, en lo que puedo ayudarte, aquí estoy, de verdad es súper importante. Mamás, hoy quiero orar por todas ustedes. Hoy quiero bendecirlas y quiero pedirle a Dios que Dios les dé la fortaleza que requieren para seguir adelante. Muchas felicidades. Si me permites orar por ti, mamá, cierra tus ojos ahí en donde estás, inclina tu rostro, levanta tus manos. Si tú no eres mamá, pero tienes alguna mamá cercana a ti, pon tus manos sobre ella. Si no es el caso, aún extiende tus manos y ora conmigo y dile, Padre, yo te doy gracias. Gracias en esta tarde por la vida de todas las mamás, Señor, especialmente las mamás del Lugar de Paz. Gracias por su valentía, gracias por sus corazones, gracias por la fe que has puesto en ellas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que las levantes, que las fortalezcas y que ellas encuentren ese refugio en ti en medio de los tiempos de dificultad. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones, por su esfuerzo, gracias por el sacrificio que hacen todos los días para poder educar, alimentar, criar a nuestros hijos. Gracias por sus corazones, gracias por ese corazón de mamá que siempre tienen de dar, de sacrificar, de ponerse ellas siempre en el último lugar y siempre en primer lugar a los hijos. Gracias por sus vidas. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que las fortalezcas y las levantes en todo momento. Gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Mamás, muchas felicidades. Que pasen un día excelente en compañía de sus hijos, en compañía de sus familias. Que Dios las bendiga y las fortalezca y les dé muchas fuerzas para seguir adelante. Nunca se rindan en este llamamiento de los más importantes que Dios puede poner en cualquiera de nosotros. Antes de terminar, iglesia, queremos orar también por los diezmos y las ofrendas de esta semana. Así que si me pueden acompañar, juntos vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos darte gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor, de toda esta semana, Señor. Te damos gracias por la fuente de donde provienen. Gracias por las empresas, por los trabajos, Señor. Gracias por los negocios. Gracias, Señor, por todos esos corazones, Señor, que confían y descansan en ti, Señor. Cuya paz, Señor, no está, Señor, en una cuenta bancaria. Dios, no está en los ahorros, Señor, sino la paz, Señor, está depositada en ti. Nuestra paz depende de ti, Señor. Hoy hemos decidido confiar y seguir, Padre, tus principios. Te pedimos que bendigas y que multipliques
toda, Señor, toda semilla que ha sido sembrada en estos días. Dios, gracias por sus vidas. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, un abrazo a todos. Cuídense mucho, feliz fin de semana. Buenas tardes.